Ok, chicos, vamos a ver. Bueno, en este video voy a explicarles todo lo que sería la práctica de examen. Entonces va a ser un video un toque largo, pero aquí va a ir de todo. Y va a ir lo de la calculadora también para quienes hayan olvidado. Vamos a empezar. En este caso, en esta primera pregunta dice, según la figura junta, ¿cuál es la letra que indica la hipotenusa? Entonces recuerde que para la hipotenusa primero tenemos que tener de referencia dónde está el ángulo recto, que es este ángulo que acabo de pintar en verde. ¿Qué es la hipotenusa? La hipotenusa es el lado que está de frente al ángulo de 90 grados. Entonces en este caso A. Entonces la hipotenusa sería A. Así de sencillo, nada más porque no sabemos escribir esto. Vamos a la segunda pregunta. Dice, según la figura adjunta, ¿cuál es la letra que indica el cateto adyacente a alfa? Recordemos que el cateto adyacente, vea que dice aquí, primero ubicamos el ángulo alfa, que es este que voy a pintar en amarillo. Recordemos que el cateto adyacente es el cateto que está a la par. Esto no puede ser cateto porque esto es la hipotenusa, que está frente al ángulo de 90 grados. Entonces, el cateto adyacente es el que está a la par del ángulo. En este caso es B. Entonces, la respuesta es B. Ahora viene aquí. Tercera pregunta. Dice, según la figura adjunta, ¿cuál letra indica el cateto opuesto al ángulo delta? El ángulo delta lo ubicamos aquí. En este caso lo voy a pintar de color azul. Y dice el cateto opuesto. El cateto opuesto es el cateto que está de frente. En este caso, el lado C. Sigamos por acá. Dice, considera la figura adjunta. ¿Cuál es la expresión correcta que representa el seno del ángulo? Ok, seno del ángulo. Recordemos la palabra SOHCAHTOA. Específicamente la parte del seno. Seno es opuesto sobre hipotenusa. Entonces pondríamos seno de beta. Y sería, nos ubicamos en beta, que es este ángulo que voy a pintar en color rojo. Entonces sería cateto opuesto, el lado que está de frente, entonces este C. Sobre hipotenusa, la hipotenusa es lo que está frente al ángulo de 90 grados, en este caso A. Esta sería la respuesta correcta. Pregunta 5. ¿Cuál es la expresión correcta que representa la tangente del ángulo? Recordemos tangente de la palabra SOHCAHTOA. TOA. T de tangente, O de opuesto, A de adyacente. Entonces nos fijamos acá. Este es el ángulo alfa. Ponemos tangente de alfa. Y la tangente es cateto opuesto. El cateto que está de frente al ángulo. En este caso A. Sobre cateto adyacente. Adyacente es el lado que está a la par del ángulo. En este caso C. Pregunta 6. Dice, considere la figura adjunta. ¿Cuál es la expresión correcta que representa el coseno del ángulo? Coseno, que la otra palabra de SOHCAHTOA es adyacente sobre hipotenusa. Entonces pondríamos coseno del ángulo alfa. El ángulo alfa es este que voy a pintar en este moradito. Entonces cateto adyacente, porque empezamos aquí. El cateto que está a la par, en este caso A. Sobre la hipotenusa. La hipotenusa es el lado que está frente al ángulo de 90 grados, que en este caso es B. Ahí está la respuesta correcta. Ahora vean aquí. Dice, considera la figura adjunta. ¿Cuál es la medida aproximada del ángulo delta? Y así, teta es este. Este es el ángulo teta. Para sacar la aproximación, tengo que ver si uso seno, que es opuesto sobre hipotenusa, coseno, que es adyacente sobre hipotenusa, y tangente, que es opuesto sobre adyacente. Entonces nos enfocamos cuál es el ángulo que tengo, que es este ángulo delta. Me fijo acá, ¿cuál me sirve? Para delta, este es el cateto opuesto, 6, porque está frente a él, opuesto. Y el 5 es el cateto adyacente. Entonces este sería A. Entonces eso es tangente. Tangente de delta, de teta, perdón, sería cateto opuesto, que sería 6, sobre cateto adyacente, que sería 5. Ahora, como queremos el ángulo, tenemos que usar lo que se llama seno de tangente inversa. Ponemos la letra griega, tangente a la menos 1, que ya vamos a decir cómo se pone, y la fracción adentro. Esto de aquí es, con la calculadora,
Shift tan. Entonces voy a explicar aquí con la calculadora esta. Esta se puede usar para cualquier, o lo que le voy a explicar voy a hacer para cualquier calculadora. Sea esta blanca que voy a proyectar, o una gris, o una negra que también existe. Entonces ya voy a explicar cómo Amigos es. que son familia, todos los gustos. Vamos a quitar ese anuncio. Y entonces ve aquí. Buscamos en la calculadora la tecla de tangente, que es esta. Pero no es usar tangente. Vea que es tangente a la -1. Entonces toco la tecla Shift una sola vez. Y toco la tecla tangente. Entonces ahí está. Tangente a la -1. Como tengo que escribir una fracción, pongo la tecla de fracción. Y escribo la fracción que está dentro. 6/5. Con la flecha me muevo hacia acá y cierro el paréntesis con esta tecla. Le doy y da un valor aproximado de 50,19, que vamos a usar solamente dos decimales. Entonces, en ángulo θ va a dar 50,19 grados. Vamos con la pregunta 8. ¿Cuál es la medida aproximada del ángulo alfa? Tenemos este ángulo alfa que lo vamos a pintar en este caso azul. Y vamos a ver, otra vez usamos la famosa SOHCAHTOA. Entonces usamos SOHCAHTOA. Y nos preguntamos, para este ángulo que tenemos, este lado de aquí, vea que está a la par del ángulo alfa. Este lado sería el cateto adyacente, porque está a la par. Y este otro lado que está aquí, que está frente al ángulo de 90 grados, ahora, ojo acá, eso sería la hipotenusa. Entonces tendríamos que usar una que relacione el opuesto, el adyacente y la hipotenusa. En este caso es coseno. Entonces sería coseno del ángulo, que en este caso se llama alfa, es cateto adyacente, que es 4, sobre cateto, sobre hipotenusa, que es 10. Entonces, para esto ponemos, como queremos el ángulo, ponemos coseno inverso. Y ponemos entre paréntesis 4 y 10, sobre 10, pero. Entonces, ¿cómo es aquí en la calculadora? Coseno inverso sería Shift, esta teclita una vez, y la tecla de coseno. La tecla de fracción, para escribir fracción, ponemos 4, con la ruedita o la flecha, me voy abajo, pongo 10, a la derecha toco y cierro, y nos da que ese ángulo mide aproximadamente 66,42. Ok, vamos con la pregunta 9. Dice, ¿cuál es la expresión correcta de la ley de senos? Recordemos que le dije que eran 3 fracciones. En el numerador de las 3 fracciones vamos a poner los lados A, B y C. Debajo de A voy a poner el seno del ángulo que está opuesto a A. Aquí no hablamos de catetos porque esto no es un cateto. No estamos en triángulo rectángulo, entonces sería, aquí pondríamos seno de alfa. Por eso se llama ley de senos. Para el lado B buscamos su ángulo opuesto, que sería en este caso beta, seno de beta. Y para el ángulo o el lado C, el ángulo que está de frente, que sería delta, entonces sería seno de delta. Entonces, esa es la respuesta correcta a esa pregunta. Vamos con la pregunta 10. Dice, considera la siguiente figura. Haciendo uso de la ley de senos, ¿cuál opción representa la expresión para averiguar el lado marcado con X? Quiero averiguar X, tengo que ver cuál es la expresión usando ley de senos. Entonces vamos a establecer 2 fracciones. Del lado izquierdo ponemos en el numerador la variable, que es esta X. Y en el otro ponemos el otro lado, que en este caso sería 7. ¿Qué va debajo de X? El seno del ángulo que se opone a X. El ángulo que se opone a X es 78. Y acá, debajo del 7, el seno igual del ángulo que se opone a 7. El ángulo que se opone a 7 es 40. Esa es la expresión. No es resolverlo, nada más escribir cuál es la expresión que me permite resolver esa operación. Vamos a ver aquí. Preguntas aquí. Dice, calcule la medida del ángulo marcado con la letra X. Pero el lado marcado con la letra X. Utiliza únicamente relaciones trigonométricas. Deben aparecer todos los utilice 2 decimales.
Entonces volvemos a lo de SOHCAHTOA. Entonces aquí lo pongo y vamos a ver para el ángulo de 50, si usted ve aquí, vamos a ver acá. Esto de aquí es el cateto adyacente porque está a la par. Y este de aquí es el lado que está frente al ángulo de 90 grados, que vendría siendo la hipotenusa. Entonces, adyacente sobre hipotenusa sería coseno. ¿Coseno de qué? De 50. Que sería cateto adyacente, que sería X, sobre hipotenusa, que es 7. Observemos que la incógnita ya me quedó solita y quedó arriba. Entonces, lo que sería mover es este 7 a multiplicar. Pondríamos coseno de 50 por 7 igual a X. Nos venimos aquí y ponemos coseno de 50, que es con la tecla coseno, de 50, cierro paréntesis y multiplico por 7 y nos da que X mide aproximadamente 4,49. Eso es todo. Veamos esta otra pregunta. Dice, calcule la medida del ángulo aquí me equivoqué. Calcule la medida del ángulo, aquí no es la medida del ángulo, es la medida del lado con la medida del lado con la letra X, perdón. Utilice únicamente ley de senos. Deben aparecer todos los pasos. Utilice 2 decimales. Entonces, vean aquí. Quiero averiguar el lado marcado con X. Entonces sería, ponemos 2 fracciones. Ponemos en el numerador de la primera fracción la variable y en el numerador de la segunda fracción la otra medida, que en este caso sería 24. Debajo de X ponemos seno del ángulo que se opone a X. El ángulo que se opone a X es 70, entonces pondríamos seno de 70. En el caso del otro, pondríamos seno de lo que se opone a 24. El ángulo que se opone a 24 sería 40, sería seno de 40. Quiero averiguar X, pero necesito quitar esto de aquí. Esto está dividiendo. Pasa a multiplicar, entonces escribíamos 4 seno de 40 por seno de 27, de 70, perdón. Y eso lo metemos en la calculadora. Ojo aquí cómo se escribe, sería fracción 24. Con las flechitas de la calculadora me guío, pongo seno de 40, cierro paréntesis y me voy a la derecha para poner la multiplicación con esta ruedita o las flechas de la calculadora. Y ahora pongo seno de 70. Y nos da que mide aproximadamente 35,08. Entonces vamos por ahí.